disculpas por la caída. No saben además que no es culpa mía, ni tampoco es de la empresa Claro, y yo no voy a decir nada en contra de la empresa Claro porque ya cobré. Fue una conspiración de los cuicos, nos dice Malva José. Los cuicos te cortaron la luz, nos dice Bertrand Hume. Mortis Doctor nos dice, puta la weá, este weón está prendido con cara de pichula de perro, nos dice Mortis Doctor, y justo en este momento se corta la conexión. Pero hemos vuelto como Pinochet, y como Pinochet caminaremos. Así que un abrazo fraterno a todos y por favor, ahora sí, Sapos Culeados se había mandado un discurso, pero saben que yo desde Allende que no he escuchado un discurso así, y me dio mucha pena, como dirían los mexicanos, aprovechando que su excelencia Sebastián Piltrafa, hecho añico, estaba en México. Me dio pena eso de decirle que estábamos fuera, po. Y usted puede llamar al 895-1852 y comunicarse con Se Viene el Estallido, el programa más escuchado de podcast, el programa más escuchado y el programa con la peor producción posible que podría tener un programa. Mal iluminado, mal ventilado, supiera el olor que hay en esta sala donde estoy transmitiendo. Y el peor programa, sin auspiciadores, erráticamente, con un conductor que transpira como pichula de perro, nos dijo aquí Mortis Doctor, como Jalaquet preferiría decir. El sapo culiao Jetta, weón, lo sé, nos dice Pipe Cruzat. Alfonso Barría nos dice, a propósito de Boric, los autónomos y la zurda, quiero tu opinión, nos dice Alfonso Barría. Pucha, Pocho Barría, a la hora que quería una opinión. Yo adhiero a la etnografía que hizo el profesor J sobre todos estos grupos, pero el profesor J se cayó, bueno, porque recordemos que el profesor J se llama Jaime Jovanovic Prieto y es miracho, así que ellos también son cuicos, pues bueno, entonces es difícil que los cuicos, entre bueyes no hay cornadas, pues bueno, entonces los va a criticar por todas las vueltas, los criticó hasta por sus fuentes doctrinarias, pero nunca los van a criticar por cuicos, pues. Pero Cajo 79 nos dice, fue por confundirnos con la Antivero. Pucha, Joaquín Bustamante, mil disculpas. Quise decir la radio Aucán, la radio de la libertad y la participación, la única. Ahí está, Carballo 58 nos dice, se escucha bien ahora. Parece que llegó la SIC, Centro de Inteligencia de la J, a sabotear el estallido. Eso del Centro de Inteligencia de la J me suena demasiado a Jin Zapatilla, como demasiado, es como short, chala, pero es como el mismo formato Jin Zapatilla. Ahí sí nos dicen todos, volvió. Mil disculpas a todos por esta caída y espero. Pseudonimaux nos dice, como ex alumno del Burgués Gómez Villa, tu análisis fue al hueso, muy certero. Nos dice Don Mata, acá nos dice, habló el proleta, nos dice Don Mata, weón, bueno. Es bueno cuando los weones, así como los ferianos, weones que son cuicos, son flaites de cepa, no, o más que flaites son, como dirían los historiadores burgueses, son rotos, o como dirían los burgueses fachos, son rotos, mal entretenidos. Te dan la mano y te la aprietan y te la acarician un poco y dicen, usted no le ha trabajado un día a nadie, güey. Porque el trabajador tiene manos de herramienta y uno no tiene manos de herramienta, uno tiene unas manos con yo tengo un par de cicatrices en las manos, pero son de weón, no son de obrero. El obrero tiene unas manos gigantes, unas manos de herramienta, y te toman la mano y te la en una bolsa. Lo alcanzaste a conocer en Lowatch, nos dice Alfonso Barría, compañero ahí en el primer año de Escuela de Derecho en 1995 en la Universidad Austral, en Valdivia. Ahí estudiábamos los burgueses, los auténticos burgueses. A propósito de Boric, los autónomos y la zurda, quiero tu opinión. Ahí esto se reiteró. Sí, me sumo a lo que dijo Jaime Jovanovic Prieto, el profesor J, porque me parece
que es una etnografía bastante acertada, tan acertada que generó una molestia de parte de los que se sintieron aludidos, porque no hay cosa... la etnografía se hacía... es una técnica que se utiliza con los pueblos inferiores, los pueblos dominados. Pero tú cuando lo haces con los pueblos dominantes, siempre los pueblos dominantes salen y te reprochan tu etnografía. Si uno hace una etnografía de Estados Unidos, te mandan la encuesta, te mandan el trabajo por la cabeza, y lo mismo pasó con esto que hizo el profesor J. Pero me sumo a lo que él dijo y explicó las fuentes doctrinarias. Y explicó la filiación indefectible que existe, inherente que existe, entre todos estos niñitos cuicos picados izquierda, La Reina, Locaña, Peñalolén y todo eso, lo Arrayán, todo este cuicaje que yo conocí en la escuela de psicología de la Portales, y que voy a dar un nombre que el hueón que consiguió la máquina que logró juntar a todos estos hueones se llama Carlos Pérez Soto. Carlos Pérez Soto, el cual he escrito un solo artículo sobre Carlos Pérez Soto, y que ha sido uno de los artículos más controvertidos de violencia y control social, que se llama Carlos Pérez y el Marx Nostradamus. Este hueón agrupó a todo ese hueonaje. Y fue un proyecto de años, estamos hablando de 15 años. Pero ninguno de ellos, si usted se fija en la historia de ellos, en la biografía de todos estos zurdistas, está Carlos Pérez. Pero Giovanni Oix Prieto no logró darse cuenta de este punto en común. Hay otro, Giovanni Oix Prieto, el profesor J, llegó a otro punto en común, que sería, digamos, la doctrina, el sustento que habría detrás de todo esto, y él llegó a Paulo Freire. Y esa es la verdad. Todos estos güeyes son Paulo Freire. Todos estos güeyes son, no son iluministas, de hecho son antimodernos, porque son perecianos, hegelianos, antimodernos, pero al mismo tiempo da la casualidad que son todos iluminados, güey. No son iluministas, pero son iluminados. Y son tan iluminados que sienten la necesidad de ir a iluminar a los demás. Y ahí está, yo vi a varios de esos güeyes en la famosa toma de Peñalolén, y llegaban en procesiones muy parecidas a las del Techo para Chile, tanto en la ropa como en la manera de caminar y vestirse. Y ahí está, digamos, a ver, cuando dice este programa de Se viene el estallido dedicado a las mentalidades chilenas, aquí estamos hablando de la mentalidad jesuita. Esta weá es una especie de cruza, es como una hibridez entre una mentalidad jotosa culposa, es decir, culposa de ser jotosa, como abjurando del jotosismo, y ignaciana. Aquí tenemos a ignaciano, a cabros bien intencionados jesuitas, ergo cuico, porque estudiaron ahí, y la mayoría de ellos ignacianos del bosque. Y ellos son los que comandan estos grupos que hoy día tienen cautiva. Al menos esa es mi opinión, estimado Pocho. Pipe Cruzat nos dice cuántas carreras he estudiado. Solamente una. Los conocí en la Escuela de Psicología de la Diego Portales por actividades políticas, pero no porque haya estudiado psicología, estimado Pipe. Pseudonimaus nos dice: Pérez se creó un mercado cautivo de puros pseudo intelectuales. Puta, Pseudonimaus, me robaste la frase completa del hocico, weón. El weón de Carlos Pérez se buscó a un grupo de cuicos desencantados tanto de sus padres, de sus familias, como de su formación pseudo-jotosa, y lo acarrió y les dio a raudales, les dio este veneno hegeliano, que es una weá tan etérea, es una weá tan de mierda. Ahora volvió con Hegel, escribió un manual, porque él dice que el problema que tenemos nosotros con Hegel es que no entendemos a Hegel. Entonces escribió, el último libro que publicó Carlos Pérez es un manual de cortapalos de Hegel, obviamente escrito por y para Carlos Pérez y los perecianos. Y es una weá que el weón que cae, weón, en la literatura de Carlos Pérez ya cayó en la pasta base, y es muy difícil volver de eso. Es muy difícil. Ya empezó con la culposidad, ya nos dice Malva José. Es el paroxismo de la ideología de la responsabilidad social empresarial limonera. Puta, Pseudonimaus, weón. Puta.
toda la razón, si eso es, po, weón, si eso es. Y cuando tú te das cuenta la impostura, porque Carlos Pérez habló durante muchos años en que la izquierda, mire, son los años que nosotros perdimos, podríamos llamarlo la década o las 2 décadas perdidas, pero que también era posible ganar. Es decir, los cabros de Profitando, sigo con la weá porque yo me quedo pegado a veces en detalle, weón. Con esa weá de citar a Deleuze. El tiempo para leer a Deleuze era en esas 2 décadas perdidas. Es decir, desde 1990 hasta el 2000. Esa era la época para leer ese tipo de weas. Después, o digamos hasta el 2005 quizás. Pero desde ahí en adelante ha sido un tiempo más de trabajo y sobre todo en los últimos años, que de lectura y de cabezoneo. Carlos Pérez durante muchos años tuvo la ventaja de que como eran décadas perdidas, tú podías elaborar teóricamente a la mierda, te podías ir a la mierda, aunque fueran teorías de nada, aunque fueran teorías sin ningún tipo de sustento. Tú te podías dedicar a hacer academia, incluso antiacademia, incluso a hacer academia alternativa, como lo estaba haciendo Carlos Pérez. Porque no había nada que hacer en términos políticos. Pero ahora que la weá se puso realmente en serio, ahora estamos hablando de hacer. Aquí estamos en asamblea y estamos discutiendo weas concretas. Pero no concretas como Lavín, weas concretas que solamente son concretas si es que previamente aprovechamos el tiempo y pensamos un poquito. Y nos dimos vuelta a estos temas antes de que se nos vinieran encima. Bueno, y ahí nos damos cuenta de que ni Carlos Pérez ni ninguno de los perecianos ha dado pie con bola en este conflicto. Han aparecido como 3 o 4 artículos de Carlos Pérez y no le queda otra weá que irse cada vez más hacia la teoría. Eso significa el recurso fácil de los hueones que no tienen nada importante que decir cuando realmente se lo necesita. Y ahí se hace cada vez más cierto el artículo que escribían contra Carlos Pérez, explicando de que el hueón en realidad no tiene ninguna comprensión del mundo en que está viviendo. Y tú cuando no tienes una comprensión del mundo que estás viviendo, tienes una concepción errada del mundo que estás viviendo y te refugias más encima en una teoría insana, en puros dogmas, lo que termina haciendo es el ridículo cuando te pones a hablar en serio de política. Porque la política es lo más real que existe. La política, cuando tú te equivocáis en lo que tú estás hablando de política hoy día, te lo van a recordar en una semana o en 3 días y a veces en un año y a veces toda la vida. Y en el caso de Carlos Pérez, los perecianos no pueden decir nada correcto porque todo lo que han hecho en esta vida ha sido eludir el pensamiento y eludir la realidad que les ha tocado vivir. Y por lo mismo no comprenden el mundo que viven. Y cuando tú no comprendís el mundo que estás viviendo, no tenés cómo mierda involucrarte. Lo digo así de contundente, porque Carlos Pérez se le ocurrió a Carlos Pérez hacer un seminario de economía este verano en el Sindicato Social y Cultural que está en calle Esperanza, con Rosa o con Santo Domingo. Y la verdad es que la ignorancia que tenía respecto a la economía era supina ignorancia respecto a la economía. E insistía cada vez que estaba hablando de microeconomía en meterse en temas cuando estaba hablando de macroeconomía, porque ahí estaba su discurso, en meterse en temas de microeconomía y con los cuales acrecentaba su ignorancia en macroeconomía. Entonces, estaba hablando de macroeconomía, entonces como no tenía cómo afirmar el argumento, recurría al ejemplo concreto microeconómico de cuánto cuesta el iPhone fabricarlo. Y por eso, cuando escribí ese artículo, le puse como dedicatoria, dedicado al maestro sin discípulos y a su iPhone de $20. Y fue la parte más crítica del artículo, porque la mayoría de los perecianos no se tragaron el artículo al punto que no lo pudieron leer. Y por lo mismo me descalificaron de que yo era un clasista, que había hablado mal de Carlos Pérez por el hecho de hablar de que Carlos Pérez tenía un iPhone chino, por ejemplo. Me imagino que así lo pensaron. Y yo estaba hablando que Carlos Pérez estaba tratando de explicar en un auditorio de 100 personas de que los iPhones costaban $20 y no $300, que era lo que los vendían. En el fondo nos está explicando de que en lo que podríamos llamar una legítima ganancia de aquellos que fabrican el iPhone, lo diseñaron y lo están vendiendo, habría un robo. No estaba tratando de explicar así el cuento. Es decir, si se hubiese querido refugiar en la teoría de la plusvalía, no habría ido a cuánto cuesta el iPhone.
según su cálculo arbitrario. Habría ido a cuánto le pagan al obrero que trabaja y que fabrica ese iPhone. Pero no se fue ahí. Insistió en meterse en el tema de que el iPhone costaba $20 y no los dólares que nos estaban diciendo. Y sin embargo, él hablaba con una sonrisa gigante de un iPhone. No era capaz de entender de que era una banalidad, que era una weá que no servía de nada. O que en realidad el valor de uso que tiene no importa. La cuestión es que, ¿por qué le dije al maestro sin discípulo? Y ahí está la respuesta al Pocho y está el comentario con quien nos hablaba de Carlos Pérez. Resulta que no tengo muchos años, pero dentro de lo que he aprendido en mi vida, es que lo que hace un maestro... ¿Por qué razón le dije el maestro sin discípulo? Fue un juego bastante sarcástico de mi parte, porque en realidad lo poco que he aprendido en esta vida es que lo que hace a un maestro, lo que lo define, son sus discípulos. Eso es lo que hace un maestro. Y esa es la razón por la cual, habiendo tenido clases con Carlos Peña, habiendo sido la lumbrera que había en el curso de Carlos Peña en Filosofía del Derecho ahí en la Diego Portales, jamás lo he considerado un maestro. ¿Y por qué no lo consideraba un maestro Carlos Peña? Porque Carlos Peña no tiene discípulos. Lo que tiene es un grupo de hueones que le chupan el pico hasta el día de hoy. Tenemos a Íñigo de la Maza, tenemos al Fito Figueroa, tenemos a toda la manga de hueones que se han dedicado por décadas a chuparle la corneta. Los mismos hueones que escriben le escriben comentarios cuando escribe los lugares comunes con dosis de Kant en el Mercurio, que él llama crónica. Pero el hueón no ha sacado una generación de pensadores. ¿Usted conoce un hueón que haya pasado por esa escuela de Derecho y que esté haciendo algo importante? ¿Un hueón que esté pensando por sí mismo? Es decir, el maestro es maestro en el momento en que aparece alguien y supera al maestro. En el momento que aparece ese discípulo que lo supera, en ese momento, ese hueón se transforma en maestro, al mismo tiempo tiene discípulo y al mismo tiempo es superado. Todo eso es conjunto. Ni Carlos Pérez ni Carlos Peña tienen discípulos. Lo que tienen es un grupo de hueones que les chupan el pico. Y eso no se llaman discípulos. Al menos no se llaman discípulos desde el concepto intelectual. Desde el concepto intelectual de lo que es ser maestro. Los maestros, para ser tales, necesitan hacer escuela. Necesitan generar en los alumnos una situación de incomodidad que al mismo tiempo existe lo haga superarse a sí mismo. Ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de la Diego Portales, tenemos maestros que pasaron en su época. Aquí, por ejemplo, comúnmente conversamos por Twitter con Domingo Lovera. Domingo Lovera es discípulo de Jorge Mera, de ahí viene Lovera. Yo podría reconocer ciertas influencias en lo que es mi pensamiento a Jorge Mera. Así también como en la portal encontramos la impronta de Alfredo Jocelyn Holt. Tenemos al mismo Jorge Ojeda que nombraba, tenemos a Eugenio Baeza, tenemos a tantos que el finado Rodrigo García, que provienen de ese grupo de Jocelyn Holt. Pero de Carlos Peña, weón, o de Carlos Pérez, figúrense que los dos fueron de la Diego Portales, Carlos Pérez haciendo el papel de Carlos Peña, uno en la escuela de psicología, el otro en la escuela de derecho, y ambos no dejaron ningún tipo de descendencia. Y los que tenemos son todo este grupo de hueones, lo que tenemos es este grupo de hueones que le chupan el pico y que llevan años chupándole el pico y que asisten religiosamente, tal cual antes asistían a la parroquia, o quizás todavía lo hacen pa' callado, que son jesuitas que van religiosamente a este seminario permanente e interminable de Carlos Pérez en Hegel, como si importara de algo aprender de Hegel. Lo he dicho en varios artículos, me parece que quizás voy a ser demasiado drástico, pero me parece que Carlos Peña aprendió filosofía hasta Kant.
Y Carlos Pérez aprendió filosofía hasta Hegel. Por eso Carlos Peña nos insiste con que Kant fue el weón que resolvió todos los asuntos, weón, desde la eyaculación precoz, weón, hasta hasta la banalidad del mal. Toda la weá la explicó y la resolvió Kant. Pero si le preguntamos a Carlos Pérez, nos va a decir que no, que eso lo resolvió Hegel. Y es porque cada uno llegó en sus lecturas hasta ahí nomás, pues, weón. Y tenemos un grupo de weones que tampoco han leído ni pensado nada por sí mismos. Entonces, como se cae aquel que considera del maestro, sin querer actuar en calidad de discípulo, resulta que se cae él y se caen ellos enteros como borregos detrás de él, se caen de a grupo. Un grupo gigante de weones y se caen. Y esa es la razón por la cual mis críticas a Carlos Pérez no son menores. Tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con que la izquierda no tiene no ha generado pensamiento en los últimos 20 años. Entonces el rol que ha realizado Carlos Pérez, en primer lugar, ha sido un fracaso, porque si lo que pretendía era cosechar para luego tener brotes nuevos, si esa era la intención, lo que nos demuestra el actual escenario político es que nuevamente los cabros que están haciendo política lo están haciendo ¿con qué? Lo están haciendo con el soronca. ¿Lo están haciendo con qué? Lo están haciendo con la rabia, lo están haciendo con la pura pulsión. Y los hueones que se supone que deberían haberse dedicado a formar cuadros y a formarse como cuadros, se han dedicado a leer a hueones fachos como Hegel durante 20 años. Por favor, no me hueveen. Ni siquiera, y son hueones que estudiaron carrera en el ámbito de las ciencias sociales y creen que se puede entender las ciencias sociales sin entender economía, hueón. Y consideran que la economía, cuando uno le habla de economía con manzanita, te dicen que uno está hablando de economía burguesa, hueón. ¿Y qué hueá? ¿Qué weá aprendió Marx, weón, para ser Marx? Economía burguesa, pues, weón. ¿A quién chucha leyó? Leyó a David Ricardo, leyó a los economistas escoceses, como se los conoce, y leyó a Santo Tomás de Aquino. No hay ningún weón que llegue a ser izquierdista leyendo a weones izquierdistas. Menos escuchando puros weones izquierdistas sin entender el mundo que le tocó vivir, weón. Lo fundamental es aprender el mundo que te tocó vivir. Y el mundo que te tocó vivir se aprende, lamentablemente, indefectiblemente, pasando por una serie de enseñanzas que estos las consideran de poca monta porque las consideran burguesas. Entre ellas el derecho, entre ellas la economía y entre ellas, bueno, puta, lo que es, por ejemplo, la conformación mundial, geopolítica, entender cómo se relacionan los estados, no acudir a esta fórmula chanta, weón, que ocupan todos los weones picados izquierda, de decir que eso es súper estructural, weón, y con esa weón no se meten en ningún tema serio, weón, y lo único que hacen es hacer teoría de la teoría, weón, y por esa razón nosotros estamos como estamos en cuanto a izquierda, porque la izquierda ha perdido un montón de batallas y ha perdido un montón de batallas consigo mismo en los últimos años. Y una de esas batallas consigo mismo ha sido la incapacidad de construir una generación. En todo ese tiempo que era el tiempo perdido, era el momento indicado para formar los cuadros, para al menos tener claro de qué él estaba ahí hablando. Hoy día esos hueones, ¿qué es lo que les quedó? Lo que bien anotó el profesor J. Jovanovic Prieto, zurdista, autonomista o pseudo libertarios, como quieran llamarse, lo único que les quedó fue esa weá de esa mentalidad de iluminados, sin ser iluminista, de iluminados, y de querer ir a entregar su palabra libertadora e iluminadora a los más pobres, a los que no han tenido acceso como ellos. Pucha, yo encuentro que no habría nada peor, no habría nada peor de que se llegara a algún tipo de revolución y en que el Carlos Perismo se transforme en doctrina, weón. Y que a los cabros chicos le traten de enseñar ese tipo de weá en el colegio, porque no existe, en primer lugar, weá más inútil, en segundo lugar, weá más reaccionaria, es decir, weá más antirrevolucionaria que Hegel, y que todo el hegelianismo querer entender esa weá. ¿Por qué no leen el diario mejor? ¿Por qué no se dedicaron a leer el diario, a comentar el diario, en vez que empezar a hablar lenguas muertas, weón?
sapos culeados se había mandado un discurso, pero saben que yo desde Allende que no he escuchado un discurso así y me dio mucha pena, como dirían los mexicanos, aprovechando que su excrescencia Sebastián Piltrafa, hecho añico, estaba en México. Me dio pena eso de decirle que estábamos fuera, po. Y usted puede llamar al 895-1852 y comunicarse con Se Viene el Estallido, el programa más escuchado de podcast, el programa más escuchado y el programa con la pía que hizo el profesor J sobre todos estos grupos. Pero el profesor J se cayó, bueno, porque recordemos que el profesor J se llama Jaime Jovanovic Prieto y es miracho, así que ellos también son cuicos, pues bueno. Entonces es difícil que los cuicos, entre bueyes no hay cornadas, pues bueno. Entonces los va a criticar por todas las vueltas, los criticó hasta por sus fuentes doctrinarias, pero nunca los van a criticar por cuicos, pues. Pero Cajo 79 nos dice, fue por confundirnos con la Antivero. Pucha, Joaquín Bustamante, mil disculpas. Quise decir la radio Aucán. Mil disculpas por la caída. No saben además que no es culpa mía, ni tampoco es de la empresa Claro. Y yo no voy a decir nada en contra de la empresa Claro porque ya cobré. Fue una conspiración de los cuicos, nos dice Malva José. Los cuicos te cortaron la luz, nos dice Bertrand Hume. Mortis Doctor nos dice, puta la weá, este weón está prendido con cara de pichula de perro, nos dice Mortis Doctor, y justo en este momento se corta la conexión. Pero hemos vuelto como Pinochet, y como Pinochet caminaremos. Así que un abrazo fraterno a todos y por favor, ahora sí, estaba peor producción posible que podría tener un programa. Mal iluminado, mal ventilado, supiera el olor que hay en esta sala donde estoy transmitiendo. Y el peor programa, sin auspiciadores, erráticamente, con un conductor que transpira como pichula de perro, nos dijo aquí Mortis Doctor, como Jalaquet preferiría decir. El sapo culiado Jetta, weón, lo sé, nos dice Pipe Cruzat. Alfonso Barría nos dice, a propósito de Boric, los autónomos y la zurda, quiero tu opinión, nos dice Alfonso Barría. Pucha, Pocho Barría, a la hora que quería una opinión. Yo adhiero a la etnografía, la radio de la libertad y la participación, la única. Ahí está, Carballo 58 nos dice, se escucha bien ahora. Parece que llegó la SIC, Centro de Inteligencia de la J, a sabotear el estallido. Eso del Centro de Inteligencia de la J me suena demasiado a Jin Jin Zapatilla, como demasiado. Es como George Chala Chala, pero es como el mismo formato Jin Jin Zapatilla. Ahí sí nos dicen todos, volvió. Mil disculpas a todos por esta caída y espero. Pseudonimaux nos dice, como ex alumno del Burgués Gómez Villa, tu análisis fue al hueso, muy cercano.